Buenas noches, mi nombre es Ramiro Gómez Barrueco. Como dijo mi esposa Carmen, yo soy director ejecutivo del instituto y soy el coordinador en esta oportunidad de este evento. Debo primero, ante todo, darle las gracias a todos los presentes por su participación en este encuentro con Guillermo Fariñas Hernández, y también darle las gracias muy especialmente a todos los miembros de la comisión que participaron para que pudiera celebrarse este evento en el día de hoy. A Paco Talavera, a nuestro vicepresidente Enrique Ruano, a la escritora Idolidia Darias, a Carmen de Toro y a Fariñas, que también. Y también tenemos que darle las gracias a Pedro Corzo, que no se encuentra hoy entre nosotros, pero que fue un gran colaborador en los inicios del proceso de establecer este acto en el día de hoy. El objetivo de nuestro instituto en el día de hoy es darle una medalla de distinción a Fariñas, al opositor Fariñas. Pero ¿qué significa la palabra distinción? La palabra distinción significa honrar a alguien que se distingue en sus virtudes de los demás. Y nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son los demás? ¿Y cuáles son las virtudes? Los demás son los que no han tenido el valor y el decoro para enfrentarse como él se ha enfrentado a esta tiranía totalitaria que lleva 56 años. Y esas virtudes de las cuales estamos hablando, que lo distinguen, son principalmente, y en el caso que estamos analizando, son el patriotismo y la dignidad humana. ¿Y qué es el patriotismo? ¿Y qué es la dignidad humana? Según el diccionario, y yo voy a variar un poco lo que dice el diccionario, un poquitico. Patriota es aquel que ama intensamente a su patria y está dispuesto a sacrificarse por ella. Esa es mi opinión personal. La del diccionario dice que es lo que son ardientes, que poseen un amor ardiente por la patria y que quieren serle útiles a la patria, pero yo creo que ese es un concepto pasivo de patriota. Yo creo que el patriota es un ser activo, es un ser que realiza hechos, no que está esperando para ver algún día si hace algo. Después que lo realiza, entonces, para mi humilde entender, es que es un patriota. Estas virtudes de Fariñas, la virtud de ser un patriota y la virtud de defender la dignidad humana, porque no dije lo que era dignidad humana. La dignidad humana es la excelencia de la persona, su realce, porque si nosotros no creemos en que una persona tiene que ser respetada, que la vida de una persona tiene que ser respetada, que cada uno de nosotros tiene el derecho a ser respetado por todos los demás, entonces el que no tenga ese concepto no cree en la dignidad humana. Pero esos dos conceptos fueron los que llevaron a Fariñas a luchar por la democracia y por los derechos humanos en la forma que lo ha hecho, y por eso hoy estamos nosotros en el instituto dándole una distinción. Cada vez que digo Fariñas, al Coco, a mi hermano el Coco. Ok. El precio que ha tenido que pagar como misionero de la libertad ha sido un precio muy costoso. Ha tenido 24 huelgas de hambre, ha tenido 3 condenas en prisión,
ha sido objeto de múltiples actos de repudio y ha vivido con el estigma como individuo y como familia de ser un opositor a la tiranía comunista cubana. Todos los que hemos pasado por esta situación sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de vivir con este estigma en este tipo de sociedad. Y el que dude que Guillermo es merecedor de esta distinción, solamente les diré que regrese el miércoles para Cuba. Creo que no hay que decir mucho más, pero bueno, no fuimos solo en el instituto. Voy a coger una nota porque esto que voy a decir ahora tengo que leerlo. A lo mejor mañana sale en Cuba Debate, el terrorista Manino cogió una nota mientras hablaba de Fariña. Ok. Antes de hablar de los reconocimientos que ha tenido, porque nosotros no somos ni los únicos ni los últimos que vamos a reconocer y que vamos los méritos del Coco, ni que vamos a distinguirlo con un premio o con una medalla. Pero antes de hablar esto, aunque mi esposa tocó el punto, yo quería hablar sobre la huelga de hambre, pero un minuto si acaso. Primero, una huelga de hambre es un instrumento de presión política para hacer resaltar un problema o para tratar de conseguir algo. Una huelga de hambre no es un suicidio, pero sí implica el riesgo de la vida cada vez que se realiza y siempre implica una pérdida de salud. Ahí está a la venta el libro de Albertini de las huelgas de hambre. Aquí están contados 14 hermanos nuestros de la prisión que murieron en huelgas de hambre. Y aquí viene desde la primer huelga de hambre que yo conozco, que fue la de la bisabuela de Albertini, que si mal no recuerdo se llamaba Dolores Rivero Pérez, casada con José Romero Pérez. ¿Dónde está Albertini? ¿Estoy bien? Ok, que fue la primera huelga que hubo, pero si quieren saber cómo fue contra Weyler, contra la reconcentración de Weyler en Cuba, en España, pero si quieren saber cómo fue, tienen que leerse el libro. Ok, los reconocimientos que ha tenido Fariñas en estos tiempos fue, por ejemplo, la ciudad alemana de Weimar le concedió el Human Rights Award en el año 2006. Reporteros Sin Fronteras le entregó el Cyber Liberty Award en el 2006, en el 2007, pero era el del 2006 que se lo había ganado. El Network Puente Democrático Latinoamericano le dio el Freedom of Expression in Cuba Award en el año 2010. El Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov for Human Rights en el año 2010. Europa le entregó el premio. Victims of Communism Memorial Foundation, perdonen el inglés, pero yo soy de Santiago de Cuba, acaba de darle el premio Medalla de la Libertad Truman Reagan. Y eso fue solamente hace 4 días. Y los cubanos del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo en Miami, creemos que si Europa, Washington, América Latina y tantos, Alemania, le han entregado un premio al Coco Fariña, ¿cómo nosotros los cubanos no le vamos a poner una medalla de distinción que somos
lo que hemos recibido en mayor cuantía, el beneficio de su sacrificio. Tal vez esta medalla no pudiera existir si no fuera porque cuando nadie escuchaba, surgió un individuo en el que nadie creía. Ese individuo es nuestro querido hermano Ricardo Bofill. Él trazó una nueva estrategia para defender los mismos valores que nos impulsaron a nosotros a la lucha armada. En el caso mío, por ejemplo, desde el año 59, pero en el 60, 61, no importa el año. Esos valores son luchar por los derechos humanos, por un Estado de derecho, por la democracia. Eso fue lo que hizo Ricardo Bofill. Yo le confieso que cuando yo me enteré dije, este tipo o está loco o es del G2. Eso fue lo que yo pensé. Pero la vida y la historia me ha enseñado, además lo conocí personalmente y hemos trabajado juntos en algunas cosas. La vida me enseñó que el que estaba equivocado era yo. Que él estaba haciendo una labor y esa labor que ha estado haciendo ha tenido fruto. El árbol que él sembró ha tenido fruto. Y uno de sus frutos más importantes en la época actual está aquí sentado. Es el coco fariña. ¿Ok? Sin lugar a dudas somos dos generaciones distintas. Somos dos generaciones. Perdonen que guarde todo esto aquí. Somos dos generaciones muy distintas, pero estamos unidas por un solo ideal. Nosotros teníamos una joven república que tenía sus imperfecciones. Teníamos 57 años de república, 56 años de república. Y tenía sus imperfecciones. Había analfabetismo, la salud no estaba totalmente horizontalizada en el país, tenía muchas categorías, tenía muchas clases, cualitativamente era muy superior, pero no había llegado a los últimos rincones del país. La educación era magnífica también, pero tampoco había podido llegar a los remates guanes, a la punta de Maicí. Teníamos 57 años de república nada más. Entonces lo que sucedió fue, teníamos males que no eran de carácter realmente político, eran males éticos y sociales, como la corrupción y la discriminación. Pero todos estos males juntos fueron el arma que utilizó la tiranía comunista al mando de Fidel Castro para hiperbolizarlos. Era imposible que una república tan joven hubiera podido resolver todos estos problemas. Y entonces los logros de esa república fueron sepultados y se nos achacó a los que nos opusimos en aquellos momentos a la tiranía que veíamos venir. Se nos achacó que nosotros éramos los responsables del analfabetismo, que nosotros éramos los responsables de todos los males de la república. Cuando, y ahora voy a hablar de eso, porque tú me pediste inclusive que hablara algo, que a mí no se me ha olvidado. Cuando todos, yo diría que todos los que nos opusimos desde el año 59 a lo que se avecinaba, todos queríamos que no hubiera ninguno de esos males. Todos queríamos superar esos males. Y ahora voy a decir algo horrible. Voy a decir algo horrible que va a crear una crispación en el público, pero que lo voy a demostrar históricamente. Todas las organizaciones que se opusieron a la implantación de la tiranía comunista en Cuba éramos
revolucionarios. Y el que quiera discutirlo, cuando quiera, como quiera y a la hora de sea, cuando me siente ahí. Para que no se olviden, el Partido Revolucionario Auténtico, voy a describir algo mejor, porque esto surgió desde antes de que triunfara la revolución. Desde antes de que triunfara la revolución ya había una oposición integrada por los batitianos, que eran los que defendían la revolución del 4 de septiembre. Si a ustedes se les olvidó, perdónenme, a mí no. Y que además implicaba una lucha de clases, porque fue los sargentos contra la oficialidad. Los auténticos, el Partido Revolucionario Auténtico, los ortodoxos, que al principio apoyaron porque Fidel Castro era ortodoxo y después se viraron. El Segundo Frente Nacional del Escambray, el Directorio Revolucionario, los católicos, yo pertenecía al grupo de los católicos, no se preocupe, el que fue mi jefe, que era en aquel entonces un individuo un poco agresivo que se encuentra aquí, tiene miedo que yo lo eche para adelante. No te preocupes, Ernesto. No te voy a echar para adelante. Yo sé que tú ahora estás a nivel de ovejita. Ok. Y quienes creían que el movimiento 26 de julio en pleno se había unido al proceso revolucionario están perfectamente equivocados. ¿Dónde está el hermano de Fran País García? ¿Dónde murió Jorge Sotús? ¿Qué hizo Uber Matos? ¿Dónde están los comandantes Nino Díaz? ¿Dónde están todas las tambochas? ¿Dónde están ¿dónde está quién? Mario Chanes, no, por ahí tenía la lista, pero imagínate, no me puedo poner a leer porque uno se desprestigia cuando se pone a leer mucho. Entonces, todos esos comandantes, Uber Matos, se viraron en el año 59 y éramos revolucionarios. Y yo me viré también en el año 59. O sea, que teníamos un uniforme puesto y venía el problema desde antes del triunfo de la revolución, porque aquí yo estaba exiliado también la otra vez, y en la 14 y la 3 teníamos la casa del Consulado Revolucionario Cubano de Miami, que estaba a cargo de Fran Fuentes. Y allí, un día que me desagrada bastante nombrarlo, el día 17 de diciembre del año 1958, Jorge Sotú, nosotros estábamos ahí, éramos 12 muchachos que habíamos ido de la milicia el 26 de julio en Santiago, y íbamos al golfito a ver si teníamos 17 años, yo tenía 16 años, 17 años. Íbamos al golfito que estaba en Flagler y la 3, una cosa así, no me acuerdo, Flagler, y íbamos allí a ver si veíamos alguna muchacha, etcétera, etcétera, y entrábamos y salíamos, y habíamos salido todos para el golfito, pero yo me había quedado de último. Y allí en la casa se reunía Jorge Sotú, Fran, el Guajiro del 300, los jefes del 26, el Guajiro del 300, Mario Díaz, que después fue alcalde, y Piedra. Y yo oí con estos oídos a Jorge Sotú a grito limpio mentarle la madre a Fidel Castro, decir que era un comunista, un traidor, en 17 de diciembre de 1958. ¿Ok? O sea, que la división dentro de la revolución era tajante, era visible. Y para que se recuerden lo que tienen memoria, recuérdense lo que pasó con el directorio revolucionario cuando muere Manzanita, cuando muere José Antonio Echavarría. ¿Qué pasó? Que Violeta, se llamaba Violeta Casal, ¿no era? Violeta Casal. Desde la sierra condenó en nombre de, no sé si fue Fidel Castro en persona o fue Violeta, condenó el push fascista y el magnicidio que había cometido José Antonio Echavarría,
que él no lo iba a aceptar y él iba a seguir peleando contra el directorio, porque eran O sea, que ya el directorio venía también virado, los auténticos virados, el directorio virado, el segundo frente, y ahora va el cuento que tú me pediste de que hiciera un cuento el 26 de julio, pero te lo voy a hacer el día 4 de enero. Ya nosotros vinimos en el sitio Habana, tomamos el sitio Habana en medio del mar, no voy a hacer porque son 1.000 millones de cuentos. Desembarcamos, tuvimos una refiega, vamos a ver a Camilo, Camilo nos manda con Aldovera Serafín, en un lugar que es el Castillo de Ataré, que tenía un puentecito. Ahí estaba yo haciendo guardia con los militares que estaban presos allí. Y de repente recibimos una noticia, una orden. Nosotros éramos 12 santiagueros al mando del teniente Clavijo. Hay 1 millón de cuentos dentro de esto, pero no puedo. Y recibimos la orden de ir a atacar Palacio, no me acuerdo, creo que era Palacio o el Capitolio, no me acuerdo cuál era, porque allí estaban los comevacas del Escambray. Y entonces nos dijeron a los santiagueros que teníamos que, porque nosotros teníamos cierta ya historia, que saliéramos, y salimos al mando de Clavijo por el puentecito, y cuando estaba saliendo el último hombre, mandaron a parar. O sea, que no era tan calvo que se le vieran los sesos. Había una división profunda y sustancial. Y estoy hablando de esto porque estoy hablando de un problema generacional. Estoy hablando de que todas esas organizaciones, de todas esas organizaciones salieron las organizaciones que empezaron a luchar contra la tiranía, el rescate revolucionario, recuperación revolucionaria, eran movimientos gigantescos. El movimiento revolucionario del pueblo, el 30 de noviembre, el directorio revolucionario estudiantil y hasta el demócrata cristiano, en el cual fue donde yo me inicié, el jefe de Oriente, el verdadero jefe de Oriente, era el padre Riva, aunque no fungía como tal, pero por lo menos eso me comunicó a mí uno que está aquí, que no quiere que yo ni lo mire. Ok, entonces, el padre Riva era el capellán del ejército rebelde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la oposición inicial al gobierno comunista que estableció Fidel Castro era una oposición revolucionaria democrática, aunque la palabra no sepa a lo que ustedes están pensando. Pero esa fue la realidad. ¿Por qué es que han querido tergiversar la historia? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasó? Y no quiero hablar de Enrique Canto Bori, que era el jefe de los caballeros católicos de la provincia, que fue el que creó la resistencia cívica, el que habló con Monseñor Pérez Cerante para que salvarle la vida a Fidel Castro, el tipo que tenía la casa de seguridad en Santiago de Cuba y el que movía a Fran País de lugar, de casa, porque ese individuo hizo un libro, además cayó 2 veces preso y la segunda vez por nada lo matan, a golpe. Todo esto es porque nuestra generación los valores de nuestra generación fueron sepultados y se nos estigmatizó, un estigma que continúa hasta hoy. ¿Por qué? Porque vino el totalitarismo y en el totalitarismo empieza el control militar, el control de la información, el control de la alimentación, el control de la salud, el control de la educación, el control de todo, absolutamente de todo. Y después de 50 años en que todo lo que existe, en que para comer, para abrir, hay que contar con ese sistema, que hay que ponerse una pañoleta cuando uno está en primaria. Y pasan décadas y más décadas, y ese pueblo está sometido a ese sistema. ¿Cómo nosotros podemos pedirle a ese pueblo
que piense y reaccione igual que nosotros. Igual que nosotros, que no tuvimos que cambiar nuestro criterio para luchar contra la tiranía, porque nosotros veníamos de defender los valores tradicionales que nos habían inculcado en los colegios. Yo estudié en un colegio jesuita, que nos inculcaron en esos colegios, nos inculcaron las escuelas públicas, inculcaban esos valores tradicionales que venían de la gesta mambisa y que venían del padre Félix Varela, que venían de José de la Luz y Caballero, que venían de José Antonio Saco, que venía de Carlos Manuel de Céspedes y que de José Martí finalmente. Con esto quiero decirle que es muy fácil decir que ese pueblo, pedirle a ese pueblo lo imposible. Ese pueblo luchó, muchos de ellos, por cosas que no eran malas, lo que ellos no sabían, la otra parte de la historia. Ellos no sabían que cuando luchaban por la alfabetización y cuando luchaban en contra de la discriminación y cuando luchaban para tener salud, para tener educación, nosotros ya habíamos luchado por eso y nosotros queríamos continuar luchando por eso, pero sin perder la libertad, sin perder nuestra dignidad humana, sin perder los valores esenciales que requiere una sociedad para progresar y para vivir en paz. Ya estoy acabando, Enrique, no te pongas nervioso. Y quiero hacer una pregunta, porque esto que estoy hablando no tendría sentido si ustedes no me ayudan. ¿Hay alguien aquí que se haya leído algún libro anticomunista que haya impactado en su vida? ¿Cómo se llamaba el libro? La gran estafa de George Orwell, el famoso comunista. Eudosio Rabines, Eudosio Rabines, el famoso comunista que también hizo América Latina un continente en erupción. Sí, perdóname, un lapsus menti, porque estaba esperando que me dijeran la rebelión de la granja. ¿Alguien conoce? Dígame. Podría decir un libro que se escribió en 1957, lo escribió un jesuita, 51 casos de injusticia social. Yo era muchacho y lo leí. Si se hubiera leído todo el pueblo, no hubiéramos tenido un Fidel. Sí, pero acuérdate que en esa época... Dígame. Bueno, no quiero alargar la cosa porque todos estamos ansiosos de escuchar a Coco, pero a mí se me ocurre una nueva clase de Milovan Gilas, que era un comunista de los principales de Europa, que escribió el libro y la tesis era que lo que se formaba era una nueva clase. Milovan Jefe, el segundo jefe del Partido Comunista Yugoslavo. Correcto. Bueno, y si vamos a... Ya voy a acabar porque ya veo que estoy cansando. Y si vamos a los demás libros, La noche queda atrás, Jean Valjean, jefe de la resistencia, del Partido Comunista de la Resistencia en Alemania. Arthur Koestler, Anatomía de un mito. Todos son libros hechos por comunistas, pero para matar el gallo, como decimos los cubanos, ¿quién hizo la rebelión? La famosa rebelión húngara, que nosotros con tanto énfasis señalamos. Imre Nagy y Paul Maleter, dos comunistones. ¿Y quién hizo la primavera de Praga? Alexander Dusek, Ota Sik. ¿Y quiénes eran? Del Partido Comunista. ¿Y quién hizo la revolución de terciopelo? No, además de Václav Havel. ¿Y quiénes han hecho toda? Venga. No, no sé de Nicaragua, no sé cubano. Los libros que ustedes han escrito que me han impactado muchísimo. Ahí están. Ustedes mismos aquí. Sí, pero ya estos libros están... Sí, sí, porque ya estamos hablando de una literatura posterior a la caída del muro de Berlín. Bueno, como ya me están pidiendo que acabe, yo iba a seguir como 2 horas más, pero bueno, no veo que hay mucho... no hay mucho quórum. Bueno, simplemente he dicho todo esto porque la libertad que nosotros aspiramos va a venir de ahí. Va a venir de esos que han sido comunistas, de esos que dicen ser comunistas, pero que tienen un cerebro
para pensar, tienen unos oídos para oír, para escuchar, para informarse, y que van a comparar y han comparado lo que es la gran estafa que les han vendido con la realidad que se impone. El lema de nuestra organización, el lema de nuestra institución es honrar, honra. Y nosotros nos sentimos hoy profundamente honrados en honrar a mi hermano el Coco Fariña.